Muy buen día, apreciados estudiosos. El día de hoy nos encontramos en este espacio para llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico sobre el tema de evaluación del impacto ambiental. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez y soy su docente en esta asignatura y la coordinadora en el programa. Entonces les doy la más calurosa bienvenida a este espacio. En este, en este encuentro vamos a revisar entonces los contenidos generales de nuestro módulo 3, vamos a explicar las actividades y también pues a relacionar esos contenidos temáticos con las actividades a desarrollar. Lo primero, pues, que me gusta mencionar, apreciados estudiosos, es que la evaluación del impacto ambiental, que es el tema que nos reúne el día de hoy, es un proceso de carácter preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana. Entonces, miren que esta evaluación de impacto ambiental ya nos está llevando ¿a qué? A que es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, ¿no es cierto? Y con este instrumento nosotros lo que buscamos es identificar esas alteraciones, modificaciones e impactos que las actividades de un proyecto, obra o actividad podrían ocasionar sobre los recursos naturales, sobre la comunidad. ¿Y esto con qué objetivo? Con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Ese finalmente es nuestro propósito al llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. No es un instrumento solo de cumplimiento, sino un instrumento de prevención. Con esta evaluación del impacto ambiental, nosotros, ¿qué debemos buscar? Pues finalmente debemos llevar a cabo un análisis de viabilidad ambiental. Este análisis de viabilidad ambiental tiene por objetivo la interpretación de los impactos ambientales que un proyecto producirá. Recordemos que esos impactos ambientales los hemos identificado ¿en dónde? En la evaluación del impacto ambiental, ¿sí? Con el fin de generar conocimiento para la toma de decisiones, ya sea las que determinan quién está, ya sea las que determinan quién está formulando un proyecto, obra o actividad, o aquellas que toma la autoridad ambiental. Entonces, miren que después de que yo ya he hecho mi evaluación de impactos ambientales, ya he identificado los impactos ambientales, ya con esta matriz, con esta metodología de evaluación, yo me voy a hacer un análisis. ¿Sí? ¿Ese análisis para qué me va a servir? Para tomar las decisiones, ya sea para el constructor, para la persona que está ejecutando el proyecto, o para la autoridad ambiental. Entonces, con esta información yo ya podré decir si mi proyecto es viable, si se debe modificar, si lo podemos hacer tal y como está planeado, ¿no? Entonces, miren que ese análisis me va a llevar a mí finalmente a estipular si es necesario replantear la ubicación quizás del proyecto, si es necesario cambiar el trazado, las características de ingeniería, si es necesario cambiar la tecnología o el diseño, o si realmente como lo estamos planteando, pues es adecuado y va a impactar lo menos posible al ambiente. Y ya con esa información, pues poder establecer esas medidas de manejo ambiental, ¿no? Entonces, miren que esa evaluación de impactos ambientales finalmente me va a permitir a mí disminuir de forma importante los costos del proyecto, pues un proyecto concebido con un óptimo desempeño ambiental, además de tener un área de influencia más pequeña o más precisa, requerirá de un manejo menos intensivo y complejo. ¿Qué quiere decir eso, apreciados estudiosos? Que si yo desde el diseño del proyecto, yo estoy haciendo todo, o sea, estoy usando todas las tecnologías, estoy usando las actividades, estoy haciendo un diseño acorde a minimizar esos impactos ambientales, en el momento que yo llegue a la ejecución, pues el manejo de esos impactos va a ser más económico a que si yo genero unos impactos significativos, ¿sí? Entonces, miren que cuando yo hago una planeación, hago una evaluación de impactos ambientales coherente, ¿no es cierto?, completa, pues eso me va a comenzar a permitir, a permitir la disminución de costos porque yo hago una planeación mucho más precisa y efectivamente minimizando esos impactos ambientales, ¿no? Y efectivamente también voy a tener una menor cantidad de solicitudes de permiso o autorizaciones ambientales.
Segundo, me permite formular medidas de manejo que de acuerdo a la jerarquía de la mitigación eviten, mitiguen, corrijan y compensen de forma eficaz los impactos que puedan provocar un proyecto o una actividad. Claro, yo con esa identificación de impactos ambientales que yo haga sobre los diferentes recursos naturales, sobre las comunidades, voy a tener un insumo clave para poder estipular cuáles son las mejores medidas de manejo ambiental, en qué momento las debo ejecutar, con qué recursos las debo ejecutar, y eso pues va a favorecer que ese manejo sea eficaz, sea adecuado. Buenas relaciones con las partes interesadas externas, si yo logro mitigar, compensar, prevenir los impactos, pues los diferentes grupos de interés externos pues van a estar en armonía con el desarrollo de mis actividades. Y voy a cumplir con los propósitos de la licencia ambiental como instrumento de manejo y control ambiental. O sea, en pocas palabras, voy a cumplir también con esa normatividad ambiental, ¿no? Recordemos que las evaluaciones de impacto ambiental se llevan a cabo dentro de diferentes estudios ambientales, ¿no? Recordemos que cuando yo quiero ejecutar un proyecto, apreciados estudiosos, lo primero que yo tengo que hacer es solicitarle a la autoridad ambiental su concepto sobre la ejecución de ese proyecto en esa zona, en esa región, ¿sí? Entonces yo le pido a la autoridad me va a decir, ok, su proyecto bajo estas características que usted está presentando debe elaborar un estudio de impacto ambiental, un diagnóstico ambiental de alternativas o un plan de manejo ambiental, ¿sí? Y dentro de esos estudios ambientales es que yo voy a mostrar mi evaluación de impactos ambientales. Recordemos que en el anterior módulo, los anteriores módulos, nosotros hablábamos de que también había que elaborar, bueno, en el primer módulo, o en el segundo módulo, no recuerdo, o unidad, nosotros hablábamos de los tipos de estudios ambientales y además de eso también hablábamos de la importancia de nosotros poder llevar a cabo la elaboración de un documento completo que refleje el estado de los diferentes medios, medio biótico, biótico y socioeconómico. Entonces, cuando yo ya he hecho este levantamiento de información, ahora sí ya puedo contrarrestar con las actividades de mi proyecto y llevar a cabo la evaluación de impactos ambientales, y toda esta información es la que me va a permitir a mí, junto con la autoridad ambiental, pues determinar si mi proyecto es o no es viable. Entonces, cuando yo ya he elaborado estos estudios, en la elaboración, perdón, de estos estudios ambientales, es que yo llevo a cabo mi evaluación de impactos ambientales, y es que ya se la presento a nuestra autoridad ambiental competente, y ellos son los que van a determinar si efectivamente se puede llevar a cabo el proyecto o si se tiene que modificar. Aquí en esta diapositiva les traigo como un ejemplo, por así decirlo, de un proceso de elaboración de un estudio ambiental. En este caso estamos hablando de LEIA. ¿Por qué lo traje? Porque quiero como que quede claro esa parte o ese proceso, sobre todo, que nosotros como ingenieros ambientales o como profesionales ambientales debemos llevar a cabo en nuestro quehacer profesional, ¿no? Yo como ingeniero ambiental, como futuro profesional ambiental, pues yo lo que tengo, yo voy a participar en la elaboración de diferentes estudios ambientales y por lo tanto en la elaboración de diferentes evaluaciones de impacto ambiental. Entonces miren que aquí en pantalla ustedes están observando, preciados estudiosos, una ruta, ¿no es cierto?, que nosotros debemos seguir para la elaboración de un estudio ambiental, en este caso el EIA, el estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando a mí ya me han adjudicado, ¿no es cierto?, el diseño de un estudio ambiental, en este caso del estudio de impacto ambiental, yo lo primero que tengo que comenzar a llevar a cabo es la contratación de servicios y del personal, porque aunque yo sea ingeniero ambiental, aunque yo sea tecnólogo en desarrollo ambiental, administrador ambiental, yo solito no me puedo hacer cargo de un estudio de impacto ambiental. Yo necesito a otros más especialistas en diferentes áreas, pues para cumplir con el propósito de este estudio ambiental, ¿no? Tengo que hacer la compra de información a las diferentes entidades como el IDEAN, como el ICANN, como el IGAC. Yo tengo que llevar a cabo una serie de compras de información de la zona en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. Información, en este caso secundaria, que me va a permitir inicialmente ubicarme en donde se podría llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Ya posteriormente lo que hacemos ahora sí nosotros es aterrizar esa información ya al contexto real de la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto. Por eso hablamos de una entrega de información
información técnica por parte del cliente. Él ya nos debe a nosotros facilitar esa información de el proyecto, qué actividades va a desarrollar, cómo son las actividades del proyecto, cuál es el objeto del proyecto, cuántos trabajadores, bueno, ya como esa parte técnica como tal del desarrollo del proyecto. Ya con esta información nosotros vamos a comenzar a definir de forma preliminar las áreas de influencia, ¿sí? En este caso, como es un estudio de impacto ambiental, hablaríamos de un área de estudio, ¿cierto? Yo ya comienzo a identificar, que eso lo vimos en la anterior clase, cuáles son esas áreas de influencia, pues de mi proyecto, ¿sí? Y recordemos que es cuando yo comienzo a estipular por cada uno de los medios, medio abiótico, biótico, socioeconómico, pues cuáles son esas áreas de estudio que yo debo tener en cuenta porque van a ser impactadas tanto positiva como negativamente por las actividades de mi proyecto, ¿no? Y aquí yo ya comienzo a estipular cuáles van a ser las metodologías que vamos a utilizar para definir esas áreas de estudio, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos que hacer diferentes estudios en campo, diferentes estudios de modelación, pues para poder definir esas áreas de estudio de mi proyecto. En este momento, entonces, ahí ya tenemos que hacer la notificación a nuestra Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental o a la corporación autónoma, pues dependiendo de la autoridad competente para el tipo de proyecto que nosotros vamos a ejecutar, de que ya vamos a comenzar con las actividades propias del proyecto. Y ahora sí comenzamos con la erradicación de licencia de prospección ante el ICANN con el objetivo pues de determinar, identificar si hay algún requerimiento arqueológico en esa zona, ¿no es cierto? Vamos a generar toda la cartografía de la zona ya o del área de estudio en donde se va a llevar a cabo nuestro proyecto y comenzamos, apreciados estudiosos, a reunir toda la información. ¿Para qué? Para la construcción de la línea base ambiental. Entonces comenzamos con los monitoreos y caracterización del medio biótico, del medio abiótico y del medio socioeconómico. Y miren que en esta fase, que es una fase que se denomina de campo, pues es donde más especialistas de diferentes áreas vamos a necesitar, ¿no? Entonces ya cuando nosotros hemos hecho esta fase de campo, de recolección de la información en campo, ya comenzamos entonces, bueno, esta información pues tiene que pasar por diferentes tipos de laboratorios que certifiquen que lo que nosotros estamos dando a conocer pues es veraz, ¿no? Es real. Y ya con esa información, ahora sí ya comenzamos a hacer la consolidación de la línea base para cada uno de esos componentes, ¿sí? De esos medios. Entonces tenemos el medio socioeconómico, medio biótico, medio abiótico y comenzamos ahora sí ya a hacer ese reconocimiento pues de cada uno de los componentes del área de estudio. Ya posteriormente, apreciados estudiosos, comenzamos a definir, ahora sí entonces, con la ayuda efectivamente de una evaluación del impacto ambiental, poder definir entonces cuáles son esos usos y aprovechamientos que nosotros le vamos a dar a los recursos naturales, cuáles son las zonas sensibles o estratégicas del área donde nosotros vamos a ejecutar nuestro proyecto. Ya como hemos definido, apreciados estudiosos, esa línea base ambiental, ya hemos identificado esas áreas donde va a ser el proyecto, ya con esa información junto con las actividades o reporte técnico que me dé a mí el cliente, pues ahora sí ya puedo conjugar esos dos tipos de información, actividades del proyecto con la línea base ambiental y hacer nuestra evaluación del impacto ambiental, ¿no? Ya con esta evaluación del impacto ambiental, ahora sí yo ya comienzo, apreciados estudiosos, a generar los planes de manejo ambiental, comienzo entonces ya a generar los diferentes insumos para determinar la valoración económica de ese proyecto y efectivamente, pues apreciados estudiosos, ya con toda esta información, yo ya puedo hacer la erradicación ante la autoridad ambiental competente, en este caso ante el ANLA, de mi estudio de impacto ambiental, ¿sí? Efectivamente, pues ese es un resumen rápido que les quise hacer sobre cómo es ese proceso administrativo y en campo que se lleva a cabo para la elaboración de un estudio de impacto ambiental, pero es importante que nosotros tengamos en mente y sobre todo que aterricemos toda la información que hemos recibido en la asignatura al quehacer profesional, ¿sí? Porque realmente toda la información que hemos estudiado es para esto, para que nosotros finalmente podamos presentar ante la autoridad ambiental competente un estudio ambiental y que pueda ser aprobado nuestro proyecto, obra o actividad. ¿Listo? Ese es finalmente nuestro propósito, apreciados estudiosos. Entonces espero que esta parte haya quedado clara porque cuando
nosotros ya hemos llevado a cabo esta línea base ambiental que la hemos estudiado, ya cuando hemos definido esa área de influencia de estudio, en este caso por ser un estudio de impacto ambiental, ya entramos a nuestra evaluación de impacto ambiental. Y miren que de esa evaluación de impacto ambiental es que se desprenden esos planes de manejo o esos programas de manejo para que finalmente pues yo pueda informar a la autoridad ambiental cómo es que yo voy a hacer la prevención, mitigación y o compensación de esos impactos ambientales que se pueden estar generando, y ya con todo esto para que la autoridad ambiental pues tome la decisión, ¿no? Si es viable o no es viable el proyecto. Dentro entonces de esta evaluación del impacto ambiental, apreciados estudiosos, vamos a observar que hay dos etapas dentro de la evaluación de impacto ambiental. La primera es la identificación de los impactos, es decir, yo primero comienzo a observar, a determinar, a establecer cuáles son esos cambios, cuáles son esas alteraciones que yo puedo generar, ¿no es cierto?, dentro de las condiciones ambientales naturales, pues del área en donde se va a llevar a cabo mi proyecto con esas actividades, ¿sí? Entonces, miren que en esa primera etapa yo voy a tener inicialmente una lista de los diferentes impactos que se pueden generar. Es importante, yo los invito, apreciados estudiosos, a que revisemos en la página web del Ministerio de Ambiente un listado de posibles impactos ambientales, ¿sí? Eso también creo que está publicado en nuestra aula de la asignatura, en donde ya el Ministerio de Ambiente nos dice, mire, en sus proyectos usted podría identificar los siguientes impactos para que tengamos una redacción como que coherente, para que tengamos una identificación correcta de lo que estamos viendo en campo o lo que estamos relacionando en el proyecto, ¿no? Para esa identificación de impactos ambientales, ¿yo qué tengo que tener en cuenta, apreciados estudiosos? Pues primero, ¿cuáles son los límites permisibles de los contaminantes definidos por la normatividad ambiental? Por ejemplo, si en las actividades de mi proyecto se está mencionando que es un proyecto, no sé, de minería, por ejemplo, a campo abierto, entonces ahí hay un lavado de material, ¿no es cierto? Esa es una de las actividades. Ese lavado de material quiere decir pues que va a haber una generación de ¿qué? De aguas residuales, va a haber unos vertimientos. Entonces, dependiendo de la cantidad de agua, dependiendo de la concentración de los diferentes compuestos, pues yo voy a generar una contaminación. Y ese impacto va a ser significativo, va a ser severo, va a ser leve, dependiendo pues de esos límites permisibles que estén estipulados en la normatividad para ese tipo de vertimientos. Debo tener en cuenta las consecuencias sobre especies y ecosistemas amenazados. Si yo sé que en esa zona hay ciertas especies en vía de extinción, que hay especies endémicas, pues tengo que hacer también un proceso de identificación de cuáles son esas consecuencias y son significativas para las diferentes especies y ecosistemas, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones sobre especies endémicas o con distribución restringida? ¿Cuáles son los cambios sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas que se pueden generar tras las actividades de mi proyecto y que pueden ser irreversibles? ¿Cuáles son las consecuencias en los sistemas sociales, la producción económica, la salud humana y los sitios de especial interés para las personas que pueden ser afectados por las actividades de mi proyecto? Desde esa primera etapa de identificación, pues yo voy a tener en cuenta como estas diferentes variables, aspectos para definir si se puede ocasionar una alteración o no tras la ejecución de mi proyecto. Y después ya voy a llevar a cabo la valoración. Ya la valoración de los impactos ambientales, apreciados estudiosos, sí consiste en determinar ahora sí la importancia, la significancia de esas alteraciones, de esos cambios que yo podía estar generando con las actividades de mi proyecto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que usar nosotros unos modelos, unos métodos matemáticos con el propósito pues de asignar un significado o una importancia a esos impactos. Entonces yo anteriormente podría, por ejemplo, haber mencionado alteración de la calidad del agua, supongamos, pero ya con la valoración yo voy a decir, la alteración de la calidad del agua es irreversible, es significativa, es leve, es severa, y es aquí pues donde yo ya comienzo a determinar, pues, qué puedo hacer para que ese impacto mejore, para que ese impacto disminuya, ¿no? Esta valoración de impactos ambientales finalmente lo que me permite también es priorizar cuáles son los impactos más graves que puede estar ocasionando mi proyecto, ¿sí? Porque cuando yo tengo una valoración entre leve, moderado, severo, crítico, entonces yo ya sé que los impactos críticos, por ejemplo, son estos, los leves son estos, entonces yo como que comienzo a hacer una priorización, ¿sí?
Es importante mencionar que independientemente del método o de la metodología de valoración que yo utilice, siempre es importante, apreciados estudiosos, que nosotros justifiquemos el porqué de esa significancia. Sí, o sea, no se vale simplemente pues que yo diga, bueno, yo usé tal metodología y el impacto es leve, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué es leve? ¿Cierto? Yo siempre tengo que explicar efectivamente esos resultados de las diferentes metodologías que yo he implementado, ¿no? O sea, siempre hay que justificarlo. Y para el caso de los métodos que utilizan varios atributos, tanto cualitativos como cuantitativos, yo debo realizar la justificación del valor asignado. Es que, ¿qué pasa? Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando ustedes implementan un método cuantitativo, un método para determinar la significancia de un impacto, a mí ese método, el que yo utilice, me va a dar unos criterios. Entonces te va a decir a ti, bueno, por ejemplo, este impacto, pues, no sé, es irreversible, entonces uno dice 5 o 4 o 3, pues dependiendo de los criterios de cada método, y yo también debo justificar por qué usé esos criterios, ¿sí? O sea, no se trata, pues, estudiosos solamente de decidir, yo utilicé este criterio porque sí, sino que conforme a la importancia que tiene ese impacto dentro de mi proyecto, pues yo tengo que justificar el por qué se dio ese valor, ¿listo? Y eso es clave para que la autoridad ambiental pueda determinar que efectivamente usted está haciendo un trabajo real, que está siendo coherente, porque si solamente nos basamos en presentar una matriz diligenciada con unos valores 5, 1, 0, 3, 2 y no justificamos el porqué de esos valores, el porqué de ese método, pues efectivamente la autoridad ambiental, sea corporación, sea ANLA, pues efectivamente no va a encontrar un soporte que realmente valide esa información que está presentando usted en la evaluación de impactos ambientales. Entonces sí tenemos que hacer un estudio muy juicioso al respecto. ¿Listo? Estas son entonces las dos etapas de identificación y de valoración para elaborar una evaluación de impactos ambientales. Aquí en pantalla ustedes están viendo de una u otra forma esas dos principales fases que nosotros debemos llevar a cabo para poder determinar la viabilidad ambiental de un proyecto o para poder hacer este estudio, ¿no? Un estudio ambiental. Lo primero es la elaboración de la línea base, que como ya lo hemos mencionado, pues tiene que tener en cuenta los diferentes medios como el medio biótico, abiótico y socioeconómico. Y por el otro lado, dentro de ese proceso de evaluación de impactos ambientales, pues es cuando tenemos que hacer inicialmente una identificación de los impactos a través de unos métodos cualitativos como listas de chequeo, como diagramas de procesos, como matriz causa-efecto, y otra etapa de valoración y priorización, como lo son a través de métodos ya cuantitativos, como el método CONESA, método RAM de Ecopetrol, método EPM, matrices de análisis por dimensiones. Créanme que de estos métodos, pues ustedes van a encontrar muchos, y no solamente eso, sino que cada empresa muchas veces tiene su propio método de valoración de impactos ambientales. Entonces ustedes pueden llegar a una empresa y como les pueden decir, bueno, en esta empresa vamos a hacer la evaluación de impactos ambientales tras el método CONESA, les pueden decir, no, en la empresa manejamos nuestro propio método, nuestra propia evaluación de impactos ambientales. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase pues es explicar de forma general los métodos más utilizados en Colombia. Sin embargo, les quiero decir que no son los únicos y también muchas veces lo que podemos nosotros observar es la combinación, ¿sí? Entonces, que combinan el método CONESA con el método EPM, con la matriz de Leo, pues bueno. Entonces, sí, realmente no es que nos casemos con un solo método, pero sí es clave que el método que nosotros estemos utilizando pues sea conciencia, ¿no? Sea justificado. Yo sepa por qué estoy usando ese método o yo sepa por qué estoy usando esos criterios, ¿no? Yo debo reconocer, yo debo estudiar ese método pues de forma muy juiciosa pues para poder aplicarlo de la forma correcta, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Cuál es el mejor método? Eso lo define el equipo evaluador, eso lo define la empresa. Realmente no es que haya un método mejor o peor, simplemente es el método que mejor se ajuste a su proyecto, ¿sí? Que mejor cumpla con la información que, pues, con la que usted va a contar en su proyecto. Entonces, sí, ya es como una definición no personal, pero sí grupal de cuál es el mejor método. Entonces, inicialmente pues vamos a revisar un poco este tema de las metodologías de identificación. Como les mencioné hace un momento, estas metodologías son
son cualitativas, ¿sí? Es decir, son más descriptivas, ¿sí? Tú aquí no vas a hacer ningún cálculo, ninguna moderación, aquí lo que vamos a hacer es como describir ese contexto que estamos observando, eso que estamos como nosotros estudiando, pues se va a hacer una descripción, ¿sí? Aquí solamente es una identificación de impactos. En esta primera etapa de identificación podemos encontrar metodologías como la lista de chequeo, por ejemplo. Esta lista de chequeo, que es como la que ustedes están viendo en pantalla, pues es un formato, ¿no es cierto?, con una serie de preguntas en forma nominal, cuya respuesta sea sí o no, o valores de la normatividad, o listas ordenadas de actividades y componentes del ambiente, en donde usted comience a identificar una relación, ¿cierto? Usted puede decir, por ejemplo, no sé, que el componente hídrico se puede ver afectado por estas actividades, sí o no, por ejemplo, o que el componente suelo se puede ver contaminado por esas actividades, sí o no, o que conforme con la norma, el vertimiento, no sé, de un caudal de 30 litros por segundo con este tóxico genera una contaminación. O sea, uno como que va describiendo conforme a las actividades qué impactos se podrían identificar, ¿no? Los resultados de esta lista de chequeo, por ejemplo, se obtienen a partir de la descripción de los hechos particulares de cada proyecto. Entonces, yo ahí sí me voy pues, a estudiar el proyecto, las actividades, la descripción pues, de ese componente natural, ¿no? Y estimula al analista a pensar acerca de las posibles consecuencias del proyecto y chequear listas de impactos o variables que pueden ser consideradas dentro de su proyecto. Entonces, uno puede tomar otro proyecto y decir, bueno, si mi proyecto va a llevar una actividad, por ejemplo, de levantamiento de cobertura vegetal, entonces mira que la información o la bibliografía me dice que el levantamiento de cobertura vegetal puede generar los siguientes impactos ambientales. Pero miren que es algo muy descriptivo, ¿sí? Por el otro lado está el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo también es una metodología cualitativa, es una metodología de identificación, pero es mucho más detallada. ¿Por qué? Porque en el diagrama de flujo yo tengo que mostrar el proceso o las etapas de forma secuencial que pueden estar generando unos impactos ambientales. ¿Sí? Entonces aquí yo me tengo que ir etapa por etapa, actividad por actividad, de forma secuencial a ver cuáles son las entradas, por ejemplo, no sé, materias primas, insumos, agua, energía, y cuáles son las salidas, vertimientos, residuos sólidos que me pueden ocasionar un impacto ambiental. Nosotros este diagrama de flujo normalmente lo estamos utilizando, por ejemplo, para el diseño de sistemas de gestión ambiental, como en áreas más empresariales, ¿sí? Porque finalmente en este componente empresarial, pues ya está establecido unas actividades, un proceso, unas etapas muy bien definidas y finalmente pues es como un poco más sencillo poder ir a ese detalle, ¿no? Muchas veces en los proyectos, por ejemplo, si estamos hablando, no sé, de un proyecto, de una construcción, pues se pueden variar de alguna forma como la secuencia de las actividades en algunas etapas. Entonces a veces queda un poco más complejo, pero es una metodología de identificación muy valiosa que si usted tiene buen conocimiento del proyecto, de la actividad empresarial que se está realizando, pues efectivamente le va a servir de un insumo para esa identificación de impactos ambientales. Entonces miren que por aquí hay, por ejemplo, que en esta etapa de construcciones y adecuaciones civiles, entonces tenemos como entradas, por ejemplo, el uso de combustible pues para los diferentes vehículos. Esta entrada entonces lo que va a permitir es la construcción de vías de accesos y localización, pero también va a generar, por ejemplo, una movilización de esos equipos y por lo tanto esa movilización de equipos va a generar un ruido y ese ruido entonces va a generar una migración o ahuyentamiento temporal de las especies. Entonces como que se va todo conectando de una forma lineal, ¿no? Teniendo en cuenta las entradas, teniendo en cuenta las salidas que se generan pues el desarrollo de la actividad y por ende los impactos ambientales. Otra metodología de identificación es la famosa matriz causa-efecto. Esta matriz causa-efecto, apreciados estudiosos, se desarrolla a través de dos dimensiones, ¿sí? Una primera dimensión, que es la que ustedes están observando en las columnas, que es, por ejemplo, las actividades de su proyecto, y por el otro lado, en las filas,
entonces están los diferentes impactos. Por eso se dice que es una matriz de doble entrada, porque usted lo que está haciendo es relacionar dos tipos de información. Una, que son las actividades versus los impactos que se podrían generar. Y esta relación, apreciados estudiosos de celdas, lo que hace es que usted pueda ir marcando con una X en donde se relacionan las actividades junto, por ejemplo, con los impactos. Entonces, miren la primera actividad, dice el replanteo de construcción. Entonces usted dice, bueno, este replanteo de construcción puede generar pérdida y alteración del suelo, sí. Entonces ahí marco una X, porque ahí se están relacionando. Este replanteo de construcción puede generar afectación a cuerpos de agua, no. Entonces no hay ninguna relación entre esas dos dimensiones. Y así sucesivamente con cada una de las actividades versus los impactos ambientales. Esa es una matriz entonces de doble entrada que sirve para nuestra identificación de impactos. Entonces se mencionan por un lado las causas y por el otro lado se mencionan las actividades, ¿no? Entonces, tenemos las causas y los efectos, los impactos, perdón. Por un lado tenemos las causas, que son las actividades, y por el otro lado los efectos, que entonces vienen a ser nuestros impactos ambientales. Aquí corrijo, en las filas están las actividades, ¿no es cierto? Y en las columnas están nuestros impactos ambientales. Esta matriz causa-efecto, pues también fue utilizada, ¿no es cierto?, como la matriz de Leopold, o es el origen de la matriz de Leopold, que creo que todos quizás la hayamos escuchado, o es una de las matrices más utilizadas, ¿sí? Esta matriz de Leopold, perdón, apreciados estudiosos, se desarrolló en 1971 para evaluar inicialmente proyectos mineros. Sin embargo, pues es una matriz que en su momento tenía 100 acciones susceptibles, ¿no es cierto?, a causar impactos y 88 características o condiciones ambientales, lo cual la hizo propicia para que se pudiera implementar en cualquier tipo de proyecto. Ahorita pues es una de las matrices más utilizadas, pero es importante que ustedes recuerden que la matriz de Leopold es una matriz de identificación, no es de valoración, solamente es de identificación. ¿Listo? Para nosotros utilizar la matriz de Leopold, pues es como el mismo fundamento de la matriz causa-efecto. Por un lado se identifican las actividades, por el otro lado se identifican los factores ambientales para ser susceptibles a la generación de un impacto y se determinan pues cuáles son esos impactos que se podrían generar, ¿no es cierto? Ya con esta relación, entonces ya nosotros comenzamos a hacer una cuantificación de la importancia de esos impactos ambientales. Aunque hay algo de números, quiero decirles que esta valoración, por así decirla, que se da, no tiene ningún soporte matemático, sino que es algo como muy subjetivo, parte mucho como de la experiencia del evaluador. Por esa razón, se considera solamente una matriz de identificación. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y aquí la estamos viendo, entonces miren que por un lado están las actividades, ¿no es cierto? Por el otro lado lo mismo, están los diferentes impactos ambientales y están los medios del ambiente. Entonces está el medio abiótico, para el medio abiótico tenemos estos impactos ambientales, para el medio biótico tenemos estos impactos ambientales y el medio socioeconómico estos impactos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, apreciados estudiosos? Yo voy a decir, el replanteo de construcción me genera una pérdida y alteración del suelo. Entonces yo voy a decir sí. ¿Se acuerdan que hace un momento lo habíamos puesto que sí, ¿no? Que sí habíamos identificado ahí ese impacto. Entonces sí, cuando yo afirmo que sí, entonces lo que yo voy a hacer, ¿qué es poner, espérenme a ver aquí si se puede decir. Entonces lo que yo voy a hacer en cada columnita es hacer como una rayita así, diagonal, que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Quiero ponerle un color. Ay. Bueno, aquí está nuestra linecita diagonal, ¿no es cierto? Y en la parte de arriba nosotros vamos a determinar cuál es la magnitud de ese impacto de pérdida y alteración del suelo, supongamos, ¿sí? Entonces miren que aquí hay unas tablitas, magnitud de importancia. Entonces la magnitud, apreciados estudiosos, ¿qué me indica? La magnitud me está indicando cuál es la intensidad
del impacto y cuál es la afectación que me está generando ese impacto en esa zona o que me puede generar, ¿no? ¿Cuál puede ser esa intensidad con la que se puede generar ese impacto, teniendo en cuenta, pues, esa línea base ambiental, teniendo en cuenta la actividad que se está ejecutando y cómo puede ser esa afectación? Entonces yo, por ejemplo, aquí lo primero que yo tengo que decir, bueno, esta magnitud es negativa porque es una pérdida, alteración del suelo, es un impacto negativo. Entonces aquí voy poniéndole el menos, ¿no es cierto? Ok, después entonces yo digo, ok, la intensidad es baja, media o alta o muy alta. Entonces yo podría decir que la intensidad de esa pérdida y alteración del suelo por el replanteo de la construcción es una intensidad, bueno, el replanteo de la construcción es una intensidad alta, ¿no es cierto? Porque finalmente retiran toda esa capa de suelo, o sea, la retiran completamente. Entonces yo digo que es una magnitud alta y después me dicen que la afectación pues efectivamente es también alta porque ya no se puede recuperar pues ese suelo obviamente. Entonces, miren que ya acá tengo que es alta y alta, ¿no es cierto? Y es negativo. Entonces, yo tengo que ahora sí poner acá arriba, entonces yo pondría -9, ¿no es cierto? Como magnitud. Miren que acá me dice que si la intensidad es alta y la afectación es alta, entonces yo debo poner el 9. Como es un impacto negativo, yo pongo el -9. Entonces, ok, -9. Después, en la parte de abajo de esta línea que yo tracé, voy a estimar la importancia de ese impacto. ¿Cómo yo estipulo la importancia? Teniendo en cuenta la duración y la influencia de ese impacto. Entonces, para mí, esa pérdida y alteración del suelo por el replanteo de construcción, la duración es permanente, eso nunca se va a quitar, eso siempre va a estar ahí. Y la importancia, perdón, y la influencia es puntual o local, pues es puntual, porque realmente es el impacto es el levantamiento de esa pérdida de suelo en esa parte, ¿sí? Entonces miren que es permanente y por acá dice que es permanente puntual, ¿sí ven? Es permanente puntual. En este caso la importancia es +3, entonces yo pongo el +3 en la parte inferior de mi línea y voy a multiplicar +3 -9, 18, -18. Entonces, miren que para mí, en esta oportunidad, en vez de -16, pues sería -18, ¿sí? En este momento, pues cuando yo estoy llevando a cabo esta evaluación, -18. ¿Listo? Entonces, miren que es la multiplicación. Este valor que ustedes están viendo aquí son valores que se han obtenido de ¿qué? De multiplicar la magnitud por la importancia. ¿Listo? Entonces aquí me daría -18 y así sucesivamente, apreciados estudiosos, yo hago con cada uno de los impactos versus las actividades donde se relacionan, ¿vale? Después de que ya he hecho como esta identificación de estos impactos, a mí lo que me dice la matriz de Leopold es que yo puedo sumar cuáles son, o sea, como esa totalidad de acciones positivas y acciones negativas que puede generar mi proyecto. Eso también me ayuda a mí pues, a hacer un análisis del desempeño ambiental del proyecto. Entonces, miren que por acá ustedes van a ver unas sumatorias que dicen sumatorias de acciones positivas, sumatorias de acciones negativas. Y entonces yo comienzo a sumar, por ejemplo, aquí -16, -24, 0. Aquí no hay nada positivo porque todo es menos, 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 menos. ¿Sí ven que aquí no hay nada positivo? Entonces, positivo no hay nada. Las negativas, sí, las acciones negativas aquí son 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente yo comienzo a sumar cuáles son las acciones positivas y negativas. En este sentido, pues vemos que positivas son ceros, pero que negativas, pues miren todos lo que nos dan. Y finalmente, comienzo entonces yo sí a sumar, ahora sí, esos valores, ¿no es cierto? Entonces, -16, -24, aquí sí ya es los puntos, ¿no? Que me están dando conforme a la magnitud y a la importancia, y acá yo los vuelvo a poner. Se supone que si yo aquí tengo, supongamos que yo aquí tengo, bueno, -16, -24, acá tengo un +5, pues -16, -24, -40 y +5, pues entonces sería -35. O sea, yo aquí sumo todo, todito, todo. ¿Listo? Aquí sí solamente son las interacciones positivas o las interacciones negativas. Esto sería por las actividades, ¿no es cierto? Y ahora, por los impactos, lo mismo. Miren que acá también hay un total de impactos positivos, aquí sería 0, un total de impactos negativos,
Aquí están todas esas alteraciones que se están llevando a cabo a través de este impacto, pérdida y alteración del suelo. Y aquí nuevamente sumo pues el total. En este caso todos son negativos, negativos. Entonces miren que aquí, por ejemplo, la pérdida y alteración del suelo me da menos 112. Afectación a cuerpos de agua, menos 72. Y aquí yo los comienzo a sumar. Al final, apreciados estudiosos, ya de la sumatoria total, pues me tiene que dar el valor del desempeño global del proyecto. Miren que si yo sumo esta total, ¿no es cierto? La sumo, o sea, si yo sumo la sumatoria total de las alteraciones, me da menos 347 en las columnas, perdón, en las filas, ¿no es cierto? Porque este es obtenido en las filas, y me da menos 347 de las sumatorias de las columnas, ¿ya? Y finalmente, entonces, el valor global o el desempeño ambiental global de mi proyecto es menos 347. Estos valores, ¿qué quieren decir? Miren que ya ustedes después se van a otra tablita donde me dice la valoración de impactos ambientales. Entonces me dice, si su impacto está entre 1 y 30 puntos, pues es un impacto bajo. Entonces miremos acá, ¿cuáles fueron los impactos que tuvieron entre 1 y 30? Entonces miren, aquí tenemos 21, o sea que la alteración del paisaje es un impacto bajo. Menos 13, la afectación de especies endémicas es un impacto bajo. ¿Listo? Conforme a esta tablita que nos la da pues la matriz de Leopold. El impacto medio, entre 31 y 61. Impactos medios que tenemos, pérdida de cobertura vegetal, ¿sí? Tenemos afectación a las viviendas, ¿sí? Esos serían los impactos de tipo medio. Severos, entre 62 y 92. Miren que entre 62 y tenemos, sería severo, afectación a los cuerpos de agua. Estos serían los severos, ¿sí? Menos 62, entre 62 y 90. Y los críticos sería mayor a 93. Y miren que aquí está 102. O sea que el impacto más crítico, ¿cuál es? La pérdida y alteración del suelo. ¿Cuál es la actividad crítica para este proyecto? Bueno, aquí ninguna da mayor de 90, pero miren que sí dan actividades severas. Aquí entre 92, miren que esta puede ser la remoción vegetal. Miren que la remoción vegetal es una de las actividades que más impacta en este proyecto y es coherente con el impacto que se está generando, ¿no? Que es la pérdida y alteración del suelo. ¿Sí ven? Entonces miren que la actividad que más impacta, ¿cuál es? Esta de menos 81, que es la de remoción vegetal. Y miren que el impacto más significativo, en este caso severo, crítico, es la pérdida y alteración del suelo. Miren que son coherentes. Y así, con esta información y con esta valoración de impactos ambientales, pues yo puedo comenzar ya a concluir o hacer ese análisis de viabilidad ambiental. Como les digo, con esta matriz solamente es de identificación de impactos, ¿no? Entonces yo ya puedo decir, bueno, los impactos identificados, entonces, por ejemplo, de un impacto crítico o severo son estos y estos, las actividades que causan mayor impacto son estas otras, el número de impactos positivos son 0 y el número de impactos negativos, pues, negativos son 26, ¿sí? Perdón, el número de impactos negativos, por acá, son menos 347, imagínense. El ordenamiento, bueno, de los impactos, ahí yo comienzo a decir pues cuáles son los impactos críticos, severos, y finalmente la calificación global de este proyecto es menos 347, que es catalogado un proyecto con impacto crítico, por lo cual el proyecto no es viable ambientalmente, no se podría realizar bajo las condiciones que están estipuladas en este momento. Bueno, esta es una interpretación que le podemos dar a los resultados de la matriz de Leopold. Sin embargo, nuevamente les repito que esta matriz de Leopold solamente se utiliza en la etapa de identificación de impactos ambientales. Ok, y ya después de nosotros haber hecho esa identificación de impactos ambientales, apreciados estudiosos, entonces ahora sí ya comenzamos a hacer esa valoración de los impactos ambientales. Esta valoración pues sí se lleva a cabo a través de diferentes metodologías, ya de métodos cuantitativos que están respaldados
por diferentes modelos matemáticos, ¿no es cierto?, por diferentes ecuaciones, y estas ecuaciones pues son las que nos van a permitir a nosotros definir pues cuál es la significancia de esos impactos ambientales que hemos identificado en la etapa anterior. Según un estudio de Toro, Martínez y Arrieta en el 2014, se encontró que en Colombia los métodos más utilizados para la valoración de impactos ambientales son el método de CONESA, la metodología de los criterios relevantes integrados de la FAO, el método RAD de Ecopetrol, el método de las empresas públicas de Medellín, EPM, y el método los modelos matriciales de análisis por dimensiones. Entonces, por esa razón, pues son los que vamos nosotros a estudiar en este momento y que también están estipulados en nuestra autoría del módulo, ¿no? Para que lo tengamos, por favor, muy en cuenta. Para nosotros poder implementar, apreciados estudiosos, una metodología de valoración y priorización de impactos ambientales, pues es indispensable siempre que nosotros lo primero que hagamos es identificar esas actividades del proyecto, ¿sí? O sea, recuerde que hace un momento que hablábamos de ese, ¿qué? Hace un momento que hablábamos que pusimos el ejemplo del proceso administrativo para la erradicación del estudio de impacto ambiental de un proyecto. Nosotros siempre tenemos que pedirle al contratista o al cliente las actividades que se van a desarrollar en su proyecto, ¿sí? Entonces, con esa información ya yo puedo identificar esas actividades, cómo podrían impactar el entorno natural, ¿no es cierto?, de donde se va a localizar el proyecto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, pues nosotros debemos establecer entonces cuáles serían los recursos más afectados, ¿no es cierto?, por las actividades de ese proyecto. Y con esta información ya nosotros podemos identificar, apreciados estudiosos, pues si nosotros podemos si se puede pues ejecutar el proyecto teniendo en cuenta las diferentes medidas de manejo ambiental. En este punto, entonces, sí me gustaría pues, que nosotros revisáramos la aplicación de la evaluación de impactos ambientales a través de unas metodologías cuantitativas con un ejemplo, ¿ya? Aquí ustedes en pantalla pueden observar un ejemplo sobre la producción de panela artesanal. ¿Sí? Aquí en pantalla ustedes lo están viendo. Entonces, miren, lo primero, como les mencionaba, pues a mí el cliente me va a decir, mire, las actividades de mi proyecto son estas, ¿sí? Entonces aquí ustedes en pantalla están viendo ese diagrama del proceso, ¿no? Lo primero es que se lleva a cabo la actividad de apronte, la cual consiste en el corte manual de la caña y el transporte a lomo de mula hasta el trapiche, ¿sí? Entonces yo reconozco en esa actividad que se hace, cuáles son los equipos que se utilizan, ¿no es cierto? Después me indica que el siguiente paso es la molienda, que aquí es cuando se extrae el jugo y se obtiene el bagazo, ¿sí? Combustible en este mismo proceso. Entonces aquí ya es cuando la caña de azúcar, pues lo que se hace es que se lleva al molino para extraer todo ese jugo y finalmente se genera un primer residuo, ¿no? Que es ese bagazo. Después se llega a la etapa de prelimpieza. Aquí es donde se lleva a cabo la separación física de las impurezas que se pueden encontrar en ese jugo pues, que se generó de la molienda. Después sigue la clarificación. Aquí hay una extracción de sólidos en suspensión. Miren que en la prelimpieza hay una separación física de las impurezas, pero esas son de gran tamaño, ¿sí? Después en la clarificación, sí, ya hay una extracción de sólidos, pero sólidos en suspensión. Y se utilizan hornos a 60 grados centígrados y aquí se obtiene otro residuo que es la cachaza, que se utiliza como base para elaborar diferentes tipos de alimentos, pues para los diferentes bovinos, ¿no es cierto? Tenemos también que después sigue la etapa de evaporación. Aquí ya es cuando se busca pues que se extraigan la totalidad de los jugos, o sea, del componente líquido pues de nuestra materia prima. Y aquí se lleva a cabo la concentración y punteo de los jugos en hornillas entre 100 y 125 grados centígrados. Ya después se pasa al batido con el objetivo pues de que se haga un enfriamiento de esta materia prima. Ya posteriormente se lleva al moldeo y empacado y se realiza la limpieza de las instalaciones. Miren que este es el proceso entonces para llevar a cabo la elaboración de la panela artesanal. Ya cuando nosotros tenemos claro cuáles son las actividades, qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuáles son los equipos, cuáles son los instrumentos y tenemos en cuenta ese contexto natural,
ambiental, entonces ya comienzo yo a determinar cuáles podrían ser esos impactos ambientales, ¿sí? Entonces miren que aquí en pantalla ustedes están observando, por ejemplo, que en la actividad de la Pronte, que recordemos es el corte de la caña de azúcar, entonces hay una generación de empleo, eso es un impacto positivo, ¿no es cierto? Pero también hay una alteración de la composición atmosférica. ¿Por qué? Porque en ese corte de las diferentes plantas, pues se va a generar que va a haber una disminución en los niveles de O2, de oxígeno que estas producida, y hay un aumento en y bueno, también hay una disminución del dióxido de carbono que ellas absorbían. ¿Sí? Entonces, miren que aquí estamos viendo pues, que hay una alteración de la composición atmosférica en esa zona por ese corte pues, de las plantas. En la actividad de extracción de jugos, aquí ustedes van a ver que también hay un impacto positivo que es la generación de empleo, pero también hay una producción de residuos. Esa producción de residuos pues, puede ser un impacto positivo si el residuo pues, se le hace un adecuado manejo o si se puede reutilizar, o puede ser un impacto negativo si el residuo se convierte, por ejemplo, en una fuente de vectores, ¿no? Hay una alteración de los niveles de ruido del lugar por el funcionamiento del molino. Hay una afectación de la salud de los empleados también, pues por esta contaminación acústica. Hay una alteración de la composición atmosférica debido a las emisiones de NOx que se producen tras la combustión del combustible, pues que se utiliza en el molino, ¿ya? Que normalmente, pues son combustibles de muy baja calidad o son combustibles, hasta el mismo gas puede ser un combustible y obviamente pues está generando unas emisiones con diferentes tipos de gases, ¿no? Tenemos que en la actividad de prelimpieza y clarificación de los jugos encontramos una contaminación hídrica porque se generan vertimientos con residuos orgánicos con azúcar, ¿sí? Pues, que van igual, se van a arrojar a la fuente hídrica más cercana, y además también se puede convertir en focos de atracción para roedores e insectos porque igual es un componente dulce. Y también hay una producción de residuos. Recordemos que estos residuos era la cachaza, recuerdan que también se utiliza como base para la elaboración de alimentos. Entonces puede ser un impacto positivo es generación de residuos, si no se, pues si se dejan tirados o si se acumulan, o puede ser un impacto positivo si se utilizan, por ejemplo, para la elaboración de este tipo de alimentos. Tenemos que en la evaporación y concentración y punteo de los jugos, pues hay una alteración del microclima porque recordemos que aquí se utilizan altas temperaturas, entre 100 y 125 grados centígrados, por lo tanto pues hay una alteración del microclima del lugar, pero también hay una afectación a la salud de los empleados por estas altas temperaturas, ¿ya? Y hay una alteración en la composición atmosférica por la quema de diferentes productos para que funcionen las hornillas. El problema es que hacer un proceso artesanal, pues ellos pueden utilizar llantas, madera, el bagazo, o sea, pueden utilizar cualquier tipo de combustible y pues esto va a generar ciertas emisiones atmosféricas. En el bateo y enfriamiento se menciona que hay una afectación a la salud de los empleados porque se usan pues bateas muy pesadas para hacer este proceso y este proceso tiene que ser continuo porque si se llega pues como a parar, a suspender, pues entonces la materia prima pues tomaría la forma de la batea y no de los moldes que se supone pues que es el producto final, ¿no? En el moldeo, empaque y almacenamiento, pues menciona que hay una afectación a la salud de los empleados por condiciones extremas laborales, ya que todo este proceso que les acabé de comenzar, es decir, desde la molienda de la caña de azúcar, debe ser continuo hasta que se empacan las panelas. O sea, no se puede suspender en ningún momento porque pues se perdería esta materia prima. Entonces ya por eso se menciona que en esta última parte pues estaríamos hablando de condiciones extremas laborales, quizás trabajando más de 10, 12, 15 horas continuas para que no se dañe pues este producto, ¿no? Y hay una producción de residuos. Aquí sí hablamos ya de residuos de cartón, de plástico, pues productos del empaque de la panela. Y finalmente, en la etapa de limpieza de las instalaciones y equipos, pues hay una contaminación hídrica, ya que las instalaciones, pues igual se tienen que limpiar pues, con detergentes, con diferentes tipos de sustancias, pues para poder retirar todos los residuos de las ollas, de las paredes, de los implementos de cocina, y esta agua pues finalmente se va a vertir o a la fuente, ya sea contaminación hídrica o contaminación del suelo por vertimientos. Entonces miren que ya
cuando hemos reconocido el proyecto, las actividades del proyecto, ya hemos identificado unos posibles impactos ambientales, entonces ya yo también puedo hacer la implementación pues de esta matriz de Liopo, ¿no es cierto? Aquí nuevamente pues vamos a calcular la importancia y la magnitud del impacto, ¿no es cierto? Nuevamente pues voy a hacer la sumatoria de las alteraciones positivas y negativas. Miren que aquí sí hay positivas. Miren que aquí hay positivas y negativas. Pues positivas, por ejemplo, aquí que tienen, bueno, afectación de salud, no, positivas. Ok, generación de empleo, miren que aquí es positiva esta, y generación de residuos es positiva porque estos residuos pues se van a utilizar también como, pues, como un insumo económico, ¿no? Entonces miren que aquí hay dos positivas, y negativas si son las demás. Pero mire que aquí sí ya estamos viendo algo positivo en este proyecto. Finalmente lo mismo, se hace la sumatoria pues de cada uno de los puntos, ¿no es cierto? Tanto en las filas como en las columnas, y miren que al final me suma que es menos 59 el impacto de este proyecto. Y miren que entonces obviamente ¿qué? El valor global del proyecto es menos 59. Ese menos 59, ¿qué quiere decir? Pues que es un proyecto, recordemos, ¿se acuerdan? A ver, por acá. Que es un proyecto con un impacto medio, ¿sí? Y mire que los impactos no superan los 49 por este lado, las actividades 49, que sería como la actividad más impactante, y por este lado es 112, pero es un impacto positivo, o sea que el impacto más severo es positivo, que eso pues es grandioso. Y ya el otro impacto es alteración de la composición atmosférica, que sería un impacto severo, pero miren que entonces ninguno es crítico, ¿no? Entonces, estas condiciones de este proyecto, pues se puede decir que es un proyecto viable. Hay que hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en esta actividad, quizás utilizar otro tipo de hornilla, otro tipo de combustible, pues para poder mitigar, para poder prevenir ese impacto ambiental en esta actividad. ¿Sí? Entonces, miren que uno como que así va analizando la información que nos va dando esta matriz. Y ya después, entonces ya comienzo yo ahora sí a aplicar los diferentes métodos, ¿sí? Ya de valoración y priorización. Entonces miren que aquí está en pantalla también el método de CONESA simplificado. Este método, pues aclaro que es simplificado porque la matriz real pues es enorme. Aquí solamente estamos haciendo uso de 11, 12 criterios de evaluación. Estos son los criterios y este es el modelo matemático que utiliza esta metodología de CONESA. Entonces, yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Tengo que evaluar cada uno de los impactos a la luz de estos criterios, ¿sí? De estos 10 criterios. Y voy a definir entonces cuál es la calificación de importancia de cada uno de los impactos. Miren que para el método CONESA yo voy a determinar la calificación de importancia. ¿Eso qué quiere decir? La significancia o gravedad del impacto. Entonces aquí están todos mis 10 criterios y miren que esto es lo que significa cada criterio. Naturaleza, intensidad, extensión, y aquí están los valores para cada uno, pues dependiendo de ese entorno natural al que vamos a afectar, dependiendo de la actividad. Entonces yo, por ejemplo, comienzo como con mi primer impacto, entonces yo digo que mi primer impacto es positivo o es benéfico o es perjudicial. Aquí pongo más o menos, ¿no es cierto? La intensidad de mi impacto, entonces la intensidad, es decir, el grado de cambio es bajo, es medio o es alto, entonces dependiendo pues yo pongo el 8, el 4, el 2 o el 1, la extensión, cuál es el área de influencia de ese impacto, es puntual, es parcial, es extenso, el plazo de manifestación, en qué momento se va a manifestar ese impacto, ¿sí? ¿Cuál es la permanencia o duración del impacto, momentánea, temporal? ¿Cuál es la potenciación de la manifestación del impacto? Es decir, si al combinarse con otro impacto se hace un impacto mucho más significativo. Es sinérgico, es decir, que sí, efectivamente, al combinarse con otro impacto se genera un impacto mayor o no es sinérgico. Que se evidencia acumulación, es decir, un incremento progresivo de ese impacto, hay una afectación directa o indirecta, ¿sí? Entonces miren que yo aquí comienzo a estipular cada uno de los valores y los voy reemplazando en este modelo matemático, ¿sí? Y al final, entonces me va a dar un valor y me va a decir, ok, la importancia entonces de este impacto es irrelevante, es moderada, o es severa o es crítica. Miren que uno elabora una tablita muy similar a las que están viendo ustedes en pantalla.
por un lado los componentes, medio social, medio social, abiótico, socioeconómico, las actividades del proyecto y, por ejemplo, supongamos que en esa actividad que no sé, construcción de campamentos. Entonces, para la actividad de construcción de campamentos, ¿qué impactos se generan? Entonces, aquí está el levantamiento de cobertura vegetal. Para el levantamiento de cobertura vegetal, ¿la naturaleza es positiva o es negativa? ¿Cierto? Entonces, uno comienza a diligenciar cada uno de estos valores, pues, conforme a los criterios que me da mi la metodología. Al final, aplico el método, ¿no es cierto? Y digo cuál es la importancia. Miren que acá hay otro ejemplo. Aquí están estos valores, acá se reemplaza, ¿no es cierto? En el modelo matemático, me da que la importancia es 28 y si es 28 quiere decir que es un impacto moderado. Miren que aquí está la tablita también de esta metodología. ¿Listo? Entonces, así yo voy construyendo mi tablita, impacto por impacto. Miren, reducción de cobertura, deterioro del paisaje, que fueron los impactos que yo identifiqué, pues en la primera etapa. Los traigo para acá. Después sigue el método de criterios relevantes integrados de la FAO. Esto también es una metodología pues muy utilizada, como ustedes saben, y a través de este método lo que nosotros vamos a definir es cuál es la, déjame un segundo para acá, a ver. ¿Cuál es la severidad? Sí. Con este método vamos a identificar cuál es la severidad del impacto, ¿sí? De cada uno de los impactos. Miren que acá, en la de Conesa, identificábamos, era la calificación de importancia, ¿no? Identificamos la importancia del impacto y en la de la FAO identificamos o vamos a hallar la severidad del impacto. Este método, ¿cómo se utiliza? Aquí sí vamos a utilizar 3 ecuaciones, ¿sí? La primera ecuación para determinar la magnitud del impacto. ¿Cómo yo determino la magnitud del impacto? Teniendo en cuenta la intensidad, la extensión, la duración y unos pesos criterios que me tienen que sumar siempre 1, ¿ya? Y esta es la primera fórmula que yo utilizo. Después utilizo el índice del impacto para el componente o variable y lo calculo teniendo en cuenta la reversibilidad, la incidencia y la magnitud que ya hallé en el paso anterior. Y finalmente combino estas 2 ecuaciones, la magnitud, ya después de que en el índice combine la magnitud pues, con las otras variables que me indica ya puedo yo estipular la severidad. Entonces, son 2 ecuaciones las que yo utilizo. Y aquí lo mismo, me indica, mira, la intensidad es esto, este es tu criterio, cuál es la escala y cuál es el valor pues, que tú le podrías dar conforme a las características de tu proyecto. Lo mismo para el índice, el criterio, ¿no es cierto?, la escala y el valor. ¿Sí? Y finalmente, cuando yo ya he aplicado estas 2 ecuaciones, pues ya yo calculo la severidad de mi impacto y lo voy a mirar, a estipular pues dentro de esta escala que me da la misma metodología. Entonces aquí me dice que la severidad de mi impacto puede ser leve, puede ser moderado, ¿no es cierto? Y entonces aquí lo mismo, entonces la severidad leve, moderada, severo por cada uno de los impactos. ¿Después de qué? Pues después de que a cada impacto le puse un valor, ¿no es cierto?, conforme a estos criterios de cada una de las ecuaciones. Y miren que acá también tenemos otro ejemplo para que ustedes lo vean, también una matriz. Entonces por acá tenemos la actividad. Siempre, siempre, siempre es obligatorio y es necesario que nosotros relacionemos las actividades con los impactos, ¿no? Porque si yo solamente pongo aquí unos impactos sin actividad, pues no sé si estoy hablando de ese proyecto, si estoy hablando de otro, de qué actividad estoy hablando. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces miren que aquí tengo la actividad, por ejemplo, acá tengo los impactos. Entonces yo comienzo también a relacionar calidad del aire, ruido, radiaciones no ionizantes y para cada impacto pues voy haciendo la aplicación de ese modelo matemático. Primero hallo la magnitud, recordemos, y después hallo el índice, ¿sí? Y con ese índice pues ya estipulo la severidad de cada uno de los impactos. Entonces, si es severo, si es leve, si es moderado. Y finalmente, miren que aquí también puedo estipular la totalidad
de la severidad del impacto del proyecto, haciendo pues una relación de porcentajes de acuerdo pues a los resultados obtenidos, ¿no? Entonces mi proyecto es, por ejemplo, en este caso, la total de la severidad del impacto nos dio menos ¿qué? Nos dio 319, lo cual quiere decir que es una severidad representativa, pero miren que es favorable porque finalmente esos valores sobre todo son para impactos positivos, ¿no? Después de que hablamos entre 100, hay unos impactos también beneficiosos, mayores de 100, que también pues favorecen la implementación de los diferentes proyectos. Entonces, miren que aquí podemos observar que el único impacto crítico es este, que se lleva a cabo sobre el paisaje y la actividad de la construcción. De resto, mire que todos son impactos, bueno, tenemos moderados y severos, ¿no es cierto? Pero críticos solo tenemos este que ustedes están viendo aquí, y también hay unos impactos positivos, ¿sí? Que eso también pues juega un papel importante en la determinación de la viabilidad del proyecto. El otro método es el método de empresas públicas de Medellín, el método EPM. En este caso, nosotros lo que vamos a estipular es la importancia ambiental de cada uno de los impactos que nosotros hemos identificado, y vamos a utilizar esta ecuación que ustedes están viendo aquí en pantalla, que se denomina índice de calificación ambiental. Con este índice, pues ya yo voy a hallar la importancia ambiental. Entonces, lo mismo, yo estipulo, hay unos criterios, hay unos rangos, y yo estipulo pues el valor que le voy a dar a cada uno de los impactos, teniendo en cuenta pues las características de mi proyecto, ¿sí? Y por acá también pues lo diligencio en mi tablita. Entonces, el componente, la actividad de construcción, por ejemplo, de campamentos, perdón, aquí ya esa la tapa. La actividad sería entonces el levantamiento de cobertura vegetal, ¿no es cierto? Ese sería un impacto negativo. La presencia, entonces aquí ya comienzo a decir, la presencia sería muy cierta, muy probable pues de que aparezca ese impacto, la duración de larga, media, corta, la evolución, así sucesivamente. Aplico la ecuación, ¿no es cierto?, que ustedes la vieron hace un momento, y me da primero la calificación, el índice de calificación ambiental. Y con ese índice, yo me voy aquí. Entonces, si mi índice es mayor a 7.5, si está entre 5 y 7.5, en 2.5 y 5, si es menor a 2.5, entonces yo comienzo a decir que la importancia ambiental es baja, es media o es alta. ¿Listo? Aquí vemos otro ejemplo, esta es otra matriz, aquí están los impactos, aquí está, ¿cómo se llama este? Me olvidó. La constante, ¿no es cierto? Por acá también está la presencia, la duración, la magnitud, la calificación y finalmente, ¿cuál es el impacto ambiental? Si es moderado, si es relevante. ¿Listo? Acá vemos otro ejemplo también, apreciados estudiosos. Aquí está la etapa. Como les digo, siempre es indispensable poner las actividades, los aspectos o impactos ambientales, y por acá pues la valoración para cada uno de los impactos conforme a los criterios que nos da nuestro método o nuestra metodología pues de valoración, la calificación ambiental y finalmente la importancia ambiental. Y para terminar, entonces ya tenemos nuestro modelo matricial de análisis por dimensiones. Este modelo tiene en juego 8 criterios, ¿no es cierto? Donde está la probabilidad, la recuperación, duración, magnitud, velocidad, extensión, beneficios y reversibilidad. Estos 8 criterios, entonces, finalmente lo que me dan a conocer es la función de deterioro de cada uno de los impactos que yo he identificado en mi proyecto. Entonces, miren que acá igualmente tendremos unos atributos o criterios, una descripción y unos rangos, pues para yo poder poner en mi modelo, y así pues determinar cuál es esa función de deterioro. Aquí está este modelo matemático y acá tenemos la escala del valor de ese deterioro generado por cada uno de los impactos que yo estoy identificando en mi proyecto. Y acá tenemos otro ejemplo. Este sí no tengo el ejemplo.
Bueno, pero es exactamente lo mismo que hemos hecho con las demás, una matriz en donde pues yo estipulo el impacto, nuevamente pues le doy un valor a cada uno de los criterios y finalmente a través de la implementación o aplicación de este modelo matemático, pues entonces ya puedo hallar cuál es ese valor de deterioro de los impactos que se están generando en mi proyecto. ¿Listo? Esta información, pues como ustedes saben, también la encuentran en nuestro módulo, en la autoría o en el PDF de nuestro módulo. Hay unos ejemplos ya desarrollados también, hay unos ejercicios de reflexión para que ustedes, por favor, los revisen y pues puedan también profundizar en este tema, ¿no? Y también un material complementario muy valioso que espero que también lo revisen en el aula, apreciados estudiosos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos llevar a cabo nuestra actividad. ¿Sí? Entonces aquí voy a abrir nuestra plataforma de Canvas.